Michoacán es mejor. Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de Academich. El día de hoy tenemos el gusto y el privilegio que nos acompañe la maestra Eunice Macías Guzmán, quien es maestra en Administración, maestra en Ingeniería Financiera e Ingeniera Industrial. Grandes credenciales y justo hoy nos viene a tratar el tema la comunicación en los negocios. ¿Es correcto, maestra? Es correcto. Muchas gracias por la invitación. No, un Un gusto. placer. Gracias a usted por participar. Esta semana con la UBAC ha sido muy valiosa. Entonces, por favor, todos atentos. Y gracias a los que están de manera presencial y a los que están de manera remota, bienvenidos. Le dejo el uso de la voz. Muchas gracias, maestro. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Como bien lo comentó el maestro, vamos a hablar hoy sobre la comunicación en los negocios. La comunicación es muy importante. Cuando generalmente, hay un dilema, de hecho, hay un dilema por ahí que dicen que cuando un emprendedor empieza a formarse para ser empresario, es decir, para crear modelo de negocio, para generar todo su marco teórico, toda la parte de metodología, es cuando los emprendedores decaen o abandonan su proyecto. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que los emprendedores empiezan su negocio y ya sobre la marcha ven que va funcionando y entonces sobre la marcha es que tenemos que ir formando esa estructura y ese modelo que les permita mantener su negocio a flote. Es decir, muchos nos lanzamos, si no tenemos mucha idea de cómo va a funcionar y de cómo lo voy a estructurar, pero sobre la marcha nos vamos formando. Entonces, generalmente lo que buscan o muchas veces las trabas o el por qué no inician con su proyecto es porque les empiezan a hablar de costos, empiezan a hablar de mercado meta, empiezan a hablar de temas teóricos que pocas veces para un emprendedor que ya quiere empezar su negocio es atractivo y eso los detiene y entonces abandonan y mejor se enfocan en otra cosa y abandonan su sueño. Entonces, una vez que tenemos ya la estructura de un negocio, es importante conocer cómo funciona o conocer las bases. Hay una teoría de los autores Kaplan y Norton que se llama el Balance Scorecard. El Balance Scorecard lo que te da es una administración estratégica y lo que te proponen ellos es que las empresas o las organizaciones, los negocios se dividan en 4 vertientes. Uno, lo que es la base de la pirámide, que es el aprendizaje y el crecimiento. ¿A qué se refiere? Al recurso humano. Cuando hablamos del recurso humano, que es la base de todas las organizaciones, nos dice que cuando están las personas correctas en el lugar correcto, vamos a tener personas felices que van a estar trabajando de manera cotidiana. Y esta idea viene desde hace muchísimos siglos con Platón. Platón, en su libro de la República, hablaba sobre la República utópica. Y ahí mencionaba que si una persona era buena haciendo algo, que se dedicara toda su vida a hacer eso. ¿Por qué? Porque iba a ser buena por excelencia. Iba a ser y como no sabía hacer otra cosa, se iba a volver muy bueno. Y eso iba a incrementar la productividad de las empresas. Entonces, Platón propone que haya una división de áreas en todas las organizaciones, que si eres bueno haciendo zapatos, te dediques haciendo zapatos toda tu vida o te enfoques en eso. Si eres buen panadero, haz pan el resto de tu vida porque eres muy bueno en eso. Y entonces hasta la fecha seguimos con eso, a pesar de que fue no sé cuántos siglos antes de Cristo, estamos hablando de que la idea de Platón de la especialización del trabajo todavía funciona, todavía se aplica. Por eso muchos estudiamos administración, otros estudian contabilidad, otros mercadotecnia, otros y diferentes áreas, y la organización se forma por todos ellos. Pero lo que decían, y con la evolución de toda la contribución que hubo en la administración, Platón y todos los autores o pensadores después de esa época empezaron a ver que las personas, como siempre hacían pan y siempre hacían zapatos, pues decían, oye, las personas como que se están aburriendo, como que no tienen motivación. Y entonces después vino el tema de la productividad, del bajo costo y demás, hasta que llegaron a las relaciones humanas, donde se hacen unos estudios, los Hawthorne, y hablan sobre la motivación de los trabajadores. Y ahí es en donde entra este tema del Balance Scorecard, que es la base. Si tienes a las personas correctas en el lugar correcto, vas a tener gente feliz. Y la gente feliz es más productiva. Por lo tanto,
Si tienes a esas personas ahí, tenemos que aprovecharlas. También otra de las teorías que tiene este balance scorecard es que aprovechemos las fortalezas de las personas. ¿Qué significa? Que si una persona es muy extrovertida, es muy alegre, es muy amigable, la vas a poner en el lugar correcto. No la vas a poner atrás de una computadora analizando datos porque la vas a volver triste o vas a hacer que renuncie. Y esa idea viene de que cuando una persona renuncia a un trabajo es porque no fue responsabilidad de recursos humanos no identificar las fortalezas que tenía y aprovecharlas en el lugar correcto. Entonces, cuando tenemos una renuncia o tenemos un despido, generalmente se da una cierta responsabilidad a recursos humanos porque no supo aprovechar sus fortalezas. Entonces, dice los autores Norton y Kaplan, dicen, ok, vamos a tener en la base de la pirámide lo que es el aprendizaje y el crecimiento. Vamos a tener gente o personas que son fuertes en el puesto donde lo vamos a poner, pero además les vamos a dar capacitación, les vamos a dar una carrera o una proyección de crecimiento dentro de la organización y entonces la gente va a estar feliz, va a estar motivada. ¿Y qué sucede cuando la gente está feliz y está motivada en un área de trabajo? Su trabajo lo hace muy bien. ¿Qué significa? Que sus procesos internos van a ser de excelencia, no va a haber reprocesos, no va a haber desperdicios. ¿Y qué significa? Que si yo estoy en atención a público, por ejemplo, y trabajo en una compañía de teléfonos, yo voy a atender a mis clientes y les voy a resolver la duda en la primera visita. Y mi meta es que no regresen por el mismo problema, porque quiere decir entonces que yo pude aclarar sus dudas y que supe hacer mi trabajo. ¿Por qué? Porque tuve una buena capacitación, porque supe resolver el tema y entonces eso va a hacer que la gente se vaya contenta. Y también a mi productividad me va a ayudar. Si yo estoy considerando que en una jornada de 8 horas, vamos a pensar, atiendo a 8 personas, quiere decir que atiendo a una persona por hora, entonces mi productividad se va a mantener. Si por alguna razón la persona tiene que regresar a resolver el mismo problema, mi productividad va a caer. Ya no tendría 8, ya tendría 7 clientes diferentes. Mi productividad entonces empieza a verse mermado. Entonces, el objetivo de que tengamos a las personas correctas en el lugar correcto con una capacitación adecuada es que los procesos que va a ejecutar sean de excelencia y no haya reprocesos o no haya retrabajos y sobre todo desperdicios. También en la producción o en la manufactura se ve, oye, yo estoy trabajando y de repente me toca imprimir nuevamente o hacer el carrito nuevamente. Estoy hablando de un desperdicio y de un incremento en el tiempo de proceso. Entonces, si tenemos a las personas correctas, vamos a tener procesos internos correctos y eso que nos va a crear la fidelidad de los clientes. Van a decir, oye, ¿sabes qué? Si yo vuelvo a tener un problema o quiero contratar una nueva línea de teléfono, me voy a ir a esta empresa. ¿Por qué? Porque ellos me resolvieron en la primera, me dieron excelente atención. Entonces, ahí me quedo. Si yo voy, por ejemplo, a una estética y me dicen, y se dan cuenta que no pueden estandarizar el corte de cabello, ¿no? Nos van a cortar el cabello a todos igual. Pero el hecho de que tengan que personalizar el trabajo es bueno. ¿Por qué? Pues porque están dando una atención personalizada, es decir, estás atendiendo a tu cliente de acuerdo a la necesidad que tiene. Entonces, si tienes a los clientes contentos y les cumples o les resuelves todos los problemas, ¿qué va a pasar? Se va a crear una lealtad. Se va a crear una relación de cliente y empresa muy bueno, que eso va a hacer que entonces, ¿qué suceda? Que mis finanzas sean muy buenas. ¿Por qué? Porque voy a tener clientes cautivos, porque me prefieren a mí. Ahí ya es labor, obviamente, de la empresa, pues empezar lo del negocio, empezar a hacer actividades para mantener o retener a esos clientes, programas de lealtad, recompensas. Si traes un invitado, tu café va a ser gratis, o si juntas 10 sellitos, el 10º gazpacho te lo voy a dar gratis, o cualquier otro tipo de lealtad, o te va a hacer un descuento en tu nuevo servicio. Y entonces ya se empieza a crear esa lealtad de los clientes y obviamente las personas o los dueños de las organizaciones o negocios van a estar felices. Y entonces a eso le llamamos la administración estratégica.
Es decir, esto lo vamos aprendiendo sobre la marcha. Muchas veces no tenemos, insisto, las bases o la idea muy sólida de qué es lo que queremos formar o qué es lo que pretendemos dar como un buen servicio. Por lo tanto, eso lo vamos aprendiendo y como sea va saliendo. Tenemos que ver la manera, y sobre todo cuando hablamos de pymes o MIPYMES, que son negocios muy pequeños, como los que tenemos en la mayoría, ya esto lo vamos aprendiendo sobre la marcha y lo aplicamos sí o sí. Y lo aprendemos en el camino, claro que sí, y a golpes, pero de alguna manera sale. Y ya después de esto hablamos sobre los KPIs, indicadores. Recordemos que lo que no podemos medir no se puede controlar. Yo no puedo saber qué tal va, por ejemplo, si nos enfocamos en el personal, yo puedo medir, por ejemplo, la satisfacción o qué tan contento está la gente conmigo o en mi empresa. ¿Por medio de qué? De indicadores. Hablamos, por ejemplo, de rotación. Oye, ¿por qué la gente se va? ¿Por qué me está renunciando? Y ahí podemos identificar dos factores internos y externos. Algo que yo puedo controlar, sí, porque ¿sabes qué? Me dijo en la entrevista de salida que el jefe lo regañó, que no lo capacitan bien y por lo tanto se lleva muchas regañadas de los clientes, porque el ambiente o el lugar de trabajo no cuenta con las herramientas necesarias, etcétera. Entonces, ¿eso lo puedo controlar? Sí. ¿Qué no puedo controlar? Oye, renuncié porque pues a mi pareja o a mi familia la cambiaron de ciudad, entonces pues por el trabajo, entonces me tengo que ir. No hay manera de poderme quedar. Entonces, eso no lo puedes controlar. Pero pues bueno, ya identificaste por qué se te va la gente. Hay empresas, por ejemplo, sobre todo de entretenimiento, por ejemplo, los cines. ¿Qué sucede en las vacaciones? Cuando los estudiantes están de vacaciones, la visita a los cines se incrementa. ¿Qué hacen las compañías de cine o de proyección de películas? Contratan estudiantes. Y entonces los estudiantes trabajan en vacaciones, que es cuando están de vacaciones y la gente que está de vacaciones se va al cine y entonces todo se compensa. Quiere decir que si ellos tienen una rotación muy alta, está bien, porque ese es su perfil. Ellos están conscientes de que la gente se les va a ir en menos de 2 meses, pero les funciona. Hay empresas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo me tardo 3 meses en la curva de aprendizaje de las personas, entonces no puedo dejarlos ir. ¿Por qué? Porque me cuesta dinero, me cuesta enseñanza, me cuesta tiempo, me cuesta procesos, me cuesta perder clientes incluso. Pero bueno, ahí lo vamos viendo, vamos identificando cuáles son los indicadores de recursos humanos. Cuando hablamos de los indicadores de procesos, pues también hablamos de indicadores que, dependiendo de cada giro, cuántos panes estoy generando por día, cuáles fueron los insumos o cuántos insumos tuve que tener para poder producir X cantidad de panes o de coches o de juguetitos o lo que sea. Y entonces ahí hablamos de indicadores. De clientes, por ejemplo, oye, ¿por qué los clientes están llegando conmigo o por qué dejaron de ir? ¿Sabes qué? Ahí podemos ver, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente no está viniendo? ¿Por qué los clientes no nos llegaron igual que el lunes pasado? Y entonces ahí los trabajadores dicen, ok, me estás midiendo, me estás comparando este lunes con el lunes pasado, pero ¿qué crees? Hubo más ventas el lunes pasado porque fue quincena. Entonces, ahorita ya estamos a fin de quincena y entonces ya no se comportan igual el mercado. Entonces, ¿qué te toca a ti hacer como dueño de tu negocio? Pues entonces, si cae en quincena, sacas promociones de descuentos en pago en efectivo o en un solo pago y haces un montón de campañas. Ya es fin de quincena. ¿Sabes qué? No te preocupes, llévatelo hoy y me lo pagas dentro de 15 días o dentro de un mes. Ya empezamos a tomar decisiones, pero basándonos en los indicadores que resulta de cada segmento. Y finanzas, que son los más fáciles. Los KPIs o los indicadores de finanzas, pues es utilidad, antes de impuestos, después de impuestos, cartera, rotación de inventario, etcétera. Entonces eso es un poquito más sencillo. Pero cuando tenemos esto claro, que insisto, de repente nos toca aprenderlo a golpes, eso como sea sale. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vemos que no hay una comunicación o por qué es tan importante la comunicación en las organizaciones? ¿Realmente existe una comunicación efectiva, eficaz dentro de mi organización? Vamos a ver cómo impacta la comunicación en los negocios. Por ejemplo, si una manera positiva en la que impacta la comunicación es que mejora la colaboración.
es decir, facilita la cooperación entre los diferentes departamentos. Aquí es muy importante conocer, por ejemplo, dentro de una organización, cuál es tu papel. Es decir, si hacemos, procesamos contabilidad en este despacho, perfecto, pero ¿qué crees? O en un taller, por ejemplo, vamos a recibir motos o bicicletas o coches descompuestos y tiene que salir un coche, bicicleta o una moto en buenas condiciones. Resulta que le digo al que recibe los vehículos, oye, ¿sabes qué? Necesitas llenar esta ficha de registro, esta hoja de registro donde viene el nombre del dueño del vehículo, su celular, el correo electrónico, y en qué condiciones llegó. Ajá. Entonces eso, de repente el colaborador puede decir, ay, qué flojera escribir todo, nomás le pongo el nombre y el teléfono y todo lo demás, pues hay que lo investiguen. Pasa la hoja de servicio al taller y ¿qué va a pasar? El mecánico va a tener que probar todos los cables que tiene la moto, todos los motorcitos que tiene el coche o todas las funciones que tiene la bicicleta para adivinar qué es lo que le duele al vehículo para poderlo atender. Entonces, cuando concientizamos a los trabajadores de su papel tan importante que tienen dentro de todo el proceso, tenemos una colaboración mucho más clara y mucho más eficiente, somos más productivos. Entonces, la comunicación, el que nosotros le digamos a la persona cuál es su rol y por qué es tan importante su papel dentro del proceso, tenemos otro tipo de productividad. Aumenta la eficiencia, es decir, minimiza los malos entendidos, la información fluye de manera más eficiente, más rápida y permite que los procesos sean más rápidos. También tenemos o fomentamos la confianza. El hecho de que yo tenga una comunicación directa y continua con mi personal o con todo mi plantilla de trabajadores, va a hacer que tengamos una comunicación de más confianza, que tenga la capacidad o la certeza de decir, ¿sabes qué? No sé cómo hacerlo. Y entonces entramos y le decimos, si no sabes, yo te ayudo o yo te enseño. Si no puedes, yo te ayudo. Pero si no sabes, entonces lo siento mucho, se me va a incrementar mi porcentaje de rotación, pero pues mejor te vas. Entonces ahí buscamos de fomentar la confianza. No nos referimos tanto digo, no tiene nada de malo que te platiquen de sus temas personales, pero sobre todo nos enfocamos en cómo te sientes en el espacio de trabajo o en el negocio. También nos ayuda para impulsar la innovación. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos estresados, estamos preocupados, estamos ansiosos? Nos bloqueamos, ya no sé cómo hacer esta presentación, qué voy a decir, y te empiezas a preocupar o no sabes cómo resolver un problema y de repente llega un momento en donde llegas a un área de trabajo o un espacio en donde dices, me relajo, se me baja el estrés, se me baja la ansiedad y entonces mi imaginación empieza a fluir. Dicen que en las regaderas donde vienen mayores ideas y más innovaciones, porque precisamente estamos en un modo de relax, es un descanso activo. Y eso permite que la innovación y la creatividad empiece a surgir. ¿Qué pasa si tú les das un espacio o les creas un ambiente de trabajo de confianza? Los trabajadores se van a sentir a gusto y entonces van a decir, oye, ¿qué te parece si el siguiente servicio para que la gente no se desespere en lo que lo atendemos, le ofrecemos un café o le empiezo a preguntar, oye, ¿a dónde te llevaste la bicicleta? Está bien enlodada, esta tierra seguro es de aquella ruta. Y entonces empiezan a crear una empatía con el cliente. Y entonces los trabajadores, que son los que están en contacto directo con los clientes, son los que se dan cuenta de qué les duele a los trabajadores o a los clientes, perdón, o por dónde les pueden llegar para crear esa empatía. Entonces, ahí hablamos de innovación en el servicio. Oye, ¿qué pasa si nos capacitamos en esta área? He visto o me llegan a preguntar mucho por esto. Yo quiero ver de qué manera resolverlo, qué manera vender. Por ejemplo, las barberías que están tan de moda ahorita, barberías solamente para hombres, corte de cabello, bigote, etcétera, y entonces todas son iguales. ¿Qué pasa si tú das algo más? ¿Qué pasa si tú le dices, oye, ¿sabes qué? Voy a poner una barbería, pero con tema deportivo. Es decir, voy a tener pantallas en la barbería que esté proyectando los mejores partidos del Mundial del 86, donde jugaban los mejores goleadores o demás, y entonces ya creo un ambiente diferente.
ya estoy dándole un valor agregado a mi servicio, algo que va a hacer que mi cliente regrese conmigo, porque no nada más voy a platicar de fútbol, en lugar de que esté escuchando, porque a muchos nos ha pasado, nos vamos a cortar el cabello y la que me está cortando el cabello está platicando con la compañera y quién sabe qué tanto dicen y con el jefe y luego o con el encargado y uno está ahí es como que sentado. ¿Qué pasa si empiezas a platicar tú con el cliente? Oye, oye, mira, no sé si vivía todavía Pelé en ese tiempo, pero oye, qué partidazo, qué golazo de Pelé. Ah, sí, y empiezas a platicar con tus clientes. ¿Qué pasa si les das un ambiente diferente? Es decir, que los mismos trabajadores te impulsen o te propongan esas innovaciones o esos diferenciadores para tus clientes. Y eso se lleva gracias a la comunicación. Facilitar la toma de decisiones. Oye, ¿sabes qué? Tienes buena idea. Sí, es cierto, voy a comprar algunas pantallas, voy a conseguir los mejores partidos de fútbol o de básquetbol, y ¿qué crees? También voy a comprar accesorios, playeras de algunos equipos de fútbol, balones, tacos o los zapatos para jugar fútbol, para generar un ambiente más propicio. Entonces, empiezan a tomar decisiones, los tomadores de decisiones, basándonos en la confianza, en la comunicación que hay con los trabajadores. También nos ayuda a mejorar la satisfacción laboral. Oye, me escuchó, me reconoció, me siento bien. ¿Y qué va a pasar con eso? Nos vamos a poner la camiseta del negocio y entonces vamos a fluir más fácil y vamos a ponernos las pilas para poder dar un mejor servicio. Otra de las cosas es que podemos alinear los objetivos gracias a la comunicación. Oye, ¿sabes qué? Sí, está muy bien tu idea, pero a lo mejor compré una pantalla ahorita. La verdad, no está bien ahorita el negocio, entonces vamos uno por uno y se crea esa alineación de objetivos. Ahorita lo que queremos es atraer más clientes. ¿Cómo le hacemos? Pero como tengo la camiseta puesta, yo busco la manera de cómo atraer más clientes. Entonces, todo eso tiene que ver con la comunicación. Gestionar el cambio también. Oye, está muy padre tu idea, pero ¿qué crees? Ahora en lugar de estar enfrente de una pared, te voy a poner en el jardín. ¿Por qué? Porque hay un ambiente más padre y demás. Y tenemos que buscar la manera de que esa administración del cambio se dé de manera natural. Nos tocó, por ejemplo, o me tocó participar en un cambio, en una implementación de un ERP en una empresa y en otra. Resulta que a los pobres señores de repente se fueron a trabajar, llegó el sábado, cerraron su computadora, ya el ERP, pues, donde generan toda la parte de contabilidad, facturas, cuentas por cobrar, todo lo que tiene que ver la parte administrativa y contable, y entonces los señores cerraron su computadora el sábado en la tarde. A las 2 de la tarde cerraron, nos vemos, bye bye, se fueron. Llegan el lunes y resulta que su computadora era completamente otra. ¿Por qué? Porque les cambiaron de ERP. Entonces, el sistema que ellos estaban utilizando era uno completamente diferente. Por lo tanto, no tenían ni idea dónde estaban sus archivos, cómo habían hecho el traspaso de información, y fue un caos. Y se cierra, o esas empresas, o todas las empresas cierran contablemente cada mes, hacen su cierre mensual. Esta empresa tardó 3 años en cerrar un mes, por todo el desfase y por todo lo que hicieron de mala forma. Entonces, ¿cuál fue nuestro rol? Ok, antes lo veías así la pantalla, ahora lo vas a ver de esta manera. Y este botón equivale a este. Fue una capacitación tan detallada y tan exhaustiva que digo, después de 2 años más o menos, los señores o los trabajadores optaron o recibieron con buena cara el nuevo ERP, pero el cambio que se tuvo que hacer fue muy grande. Entonces, esa administración del cambio o esa gestión, o cómo hacemos para que la gente no se asuste de los cambios, tenemos que llevarlo de la mano con ellos, y eso es a través de la comunicación. También otro es desarrollar la cultura organizacional positiva, es decir, hablar honestamente con el personal. ¿Sabes qué? Salió una queja en redes sociales, pues la tenemos que atacar, y no es cierto que estamos bien, no. Hay una crisis, por lo tanto tenemos que reaccionar. Y no hay como que le digas la verdad a tu personal, porque de otra manera no alineamos los objetivos y cada quien va a estar en puntos diferentes. Aumenta la retención del talento, es decir, si se siente contenta conmigo, no va a andar buscando otro trabajo. No va a andar buscando, y no tiene nada de malo crecer, no tiene nada de malo que la gente se quiera mover de trabajo. Lo que nos impacta es
la capacitación, lo que les comentaba, al inicio son 3 meses más o menos de curva de aprendizaje y entonces tenemos que capacitar nuevamente a lo mejor a una persona o perder a una persona que tenía 5 años de experiencia y volver a empezar con alguien desde cero cuesta dinero, errores y pues bueno, el que se nos vaya todo el conocimiento con una sola persona. Entonces, ¿cómo logro tener una buena comunicación? Ok, está padre, está muy bonito, está muy romántico, tenemos que tratar bien a la gente, pero ¿cómo le hago? Aquí, por ejemplo, hay algunas estrategias de comunicación. Hablamos de que tiene que ser una comunicación clara y concisa, es decir, una información clara, correcta, directa, y dejar de cantinflear o de darle vueltas. No, vámonos directos sobre los hechos y tenemos que ser muy, muy asertivos. Otra es una escucha activa, por ejemplo, cuando hablamos de que un trabajador me está hablando, incluso hay algunas técnicas que nos dicen, cuando llega una persona a tu oficina, cierras computadora y bajas la pantalla de la laptop y es como decirle, estoy aquí contigo, te estoy escuchando, incluso si es posible, quitar el celular. ¿Por qué? Pues porque eso crea una conexión, crea una mejor ambiente para poder hablar. Transparencia, por ejemplo, tenemos que ser transparentes, tenemos que hablarles con la verdad porque genera confianza, genera esa empatía. Canales de comunicación efectivos, es decir, vamos a definirlo. Si somos una empresa de 3 trabajadores, pues entonces nos juntamos, nos reunimos, vamos por un café o nos salimos incluso del área de trabajo y nos vamos a platicar sobre lo que tengamos que tratar. El feedback o la retroalimentación, tenemos que resolver problemas de manera asertiva. Muchas veces cuando somos personas y es inevitable que se creen conflictos personales, inevitable. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No involucrarnos en el problema, pero sí en buscar la solución. Por ejemplo, me tocó el domingo ir a un lugar donde venden desayunos y resulta que estaban pero empelotados todo el personal. Tenían 2 filas, una para los que son para llevar y otros para los que son para comer en el lugar. Y resulta que los que son para llevar fluían, pero increíble. Y ellos llegaban, tomaban su turno, les daban sus productos y se iban, sus alimentos y se iban. Y todo bien padre. Y los de adentro estábamos sentados y llevábamos como 1 hora sin que nos atendieran, porque estábamos entretenidos. ¿Y por qué duramos tanto tiempo? Porque nos entretuvimos en estar viendo el caos que tenían dentro del lugar. La persona que se encargaba de nombrar los números o de gritar los números para que pidiéramos nos atendieran, era la misma que cobraba, era la misma que atendía o que ordenaba las comandas, era la misma que se peleaba delante de todos con las demás trabajadoras, porque yo no tengo la culpa, me pidieron 6 platillos y a la mera hora me piden 4. Bueno, total, estábamos bien entretenidos viendo el caos que estaban generando. Entonces, el hecho de que no se tenga esa retroalimentación, o que no se puedan resolver los problemas de manera eficiente, hace que pierdas gente. Éramos más o menos, yo creo que unas 40 personas que estábamos adentro, 20 nos fuimos. Dijimos, bueno, ya estuvo bueno el show, nos entretuvimos, fue buen momento, pero me voy y no regreso. ¿Por qué? Pues porque no hay esa capacidad de comunicación entre las personas. Hablamos de la adaptabilidad, por ejemplo, de ajustar los métodos de comunicación. Me tocó un caso muy curioso porque entre los trabajadores o colaboradores se quejaban de que un compañero de ellos olía mal, no se ponía desodorante. Entonces era como que no, Eunice, pues es que tú dile. Y yo pues como responsable del área decía, ¿cómo le digo que se ponga desodorante, que huele mal? Entonces fue todo un reto y entonces como lo veíamos anteriormente, la comunicación asertiva, no sé, a lo mejor influyó o salió bien porque él estaba dispuesto a escuchar y a lo mejor porque yo en ese momento pues no supe decírselo, pero fue, oye, mira, valoro muchísimo tu trabajo, va súper bien cuando hablamos de la retroalimentación, y andas todo el día corriendo de un lugar a otro. Sí, pues es que salgo de la escuela y me tengo que venir para acá y es a las 2 de la tarde, el calor, ¿no? Pues sí, yo lo entiendo. Fíjate que precisamente por eso estamos poniendo artículos de limpieza, personal a disposición. De hecho, les estoy dando un desodorante a cada uno, porque pues a todos nos pasa, ¿no? No hay problema. Ay, sí, muchas gracias. No, me va a servir mucho. Y así como que dije, bueno, funcionó.
funcionó y entonces pues ya dejó de haber quejas. De repente yo dije, bueno, y si algún día se le llega a olvidar o de plano no tiene el hábito de ponerse desodorante, ¿qué voy a hacer? Pues ni modo, decírselo directo. Digo, es un tema muy personal y pues a nadie le gusta, ¿no? Que nos digan, oye, hueles mal. O sea, es como que, gracias por la sinceridad, pero pues te sientes incómodo. Entonces, que te lo diga alguien más, pues es todavía, o un superior, pues se siente más feo. Entonces, hablamos de los métodos de comunicación, hablamos de la cultura organizacional, es decir, una comunicación abierta, esto se genera por sí mismo, dar capacitación en la comunicación, oye, ¿qué estás dando? Está muy padre que digas que vengas a hablar, pero ¿cómo escucho? Ajá, cómo realmente tengo técnicas, hago ese ejercicio me pongo, incluso adopto algunos de tus posturas para que veas que hay empatía, y toda esa capacitación es importante. Uso de tecnologías, es decir, plataformas de mensajería para poder dar a conocer los mensajes y sobre todo alinear los objetivos en común, porque no olvidemos, somos personas, sí, pero de todas nosotras depende una organización y finalmente lo que queremos es buscar la permanencia o la incursión en algún mercado. Y entonces hay algunos factores externos que incluyen también en eso, o que se consideran en la comunicación y en la imagen de las organizaciones. Cuando hablamos de la imagen pública, que puede ayudarnos a diferenciar nuestra marca de otros, o nuestra imagen personal. ¿Cómo me distingo yo del resto? Entonces, ahí hablamos de diferentes estrategias, como por ejemplo crear planes de comunicación para transmitir los valores, las experiencias y crear una conexión emocional con las personas a las que estamos dándoles un servicio. Digo, no es lo mismo a lo mejor que lleguemos en pants a dar una información sobre o pantalón deportivo y tenis, a dar una plática sobre inversiones financieras o económicas, a que llegues pues bien vestido. Tenemos que buscar la manera de proyectar esa imagen y de que se genere esa confianza. También tenemos que hablar, o en la parte de imagen pública hablamos sobre el posicionamiento de la marca a través de métodos, de procesos para desarrollar, para investigar el mercado meta al que yo quiero ir y entonces posicionar mi marca a partir de los estudios que se realizan. La gestión de la crisis, como les comentaba hace un momento, puedo tener por ejemplo, en este lugar que fui el domingo, estaba completamente en crisis, era el ejemplo más claro de la crisis, porque de verdad la señora que estaba atendiendo y que estaba haciendo todo, que es la hija de la dueña, estaba primero enojada, después entró como en pánico y yo les decía, está a punto de llorar. O sea, si le dices una cosa, va a llorar. A tal grado que en lo que estábamos esperando pedimos un café, nos lo dieron y demás. Le dije, ¿sabes qué? Vámonos. Nos paramos, vamos con esta señora que estaba casi a punto de llorar y le dijimos, oye, te pagamos el café, ya nos vamos. No, no es nada, es cortesía de la casa. Dije, ok, bueno, de menos reconoció el error, pero pues también yo como que dije, chin, ya no le voy a poder dar una retroalimentación porque pues ya no me cobró, pues cómo le hago. Pero bueno, el chiste es eso, ¿no? ¿Cómo manejamos las crisis? Es decir, hubo un mal comentario. Hubo un mal comentario respecto a mi negocio, ¿cómo le hago? ¿Le contesto? ¿Me pongo al tú por tú? ¿Le digo, es que tú también ve cómo me pediste las cosas? O bien, no, ¿sabes qué? Agradezco tu comentario, lo vemos en corto, o te contacto por mensaje directo, o ven y te invito a un desayuno, pero platícame qué fue lo que te molestó. Y entonces tenemos que atacarlo. Cuando hablamos de la gestión de crisis, forzosamente hablamos de que estamos en una era digital. Cuando hablamos de eras digitales, hablamos de que todos estamos expuestos o el negocio está expuesto en todos lados, ya no nada más a nivel local, a nivel estado, ni a nivel país, estamos a nivel mundial, a nivel global. Por lo tanto, es muy importante identificar nuestro marketing o enfocarnos en el marketing digital para dar esta comunicación o establecer esa comunicación mediante el desarrollo de estrategias y el cumplimiento de indicadores. Lo que vamos a buscar es qué tanta posición tengo yo en mi marca dentro del sector.
Y para eso nos apoyamos de un montón de herramientas, como por ejemplo las redes sociales, que tenemos que identificar cuál es mi mercado objetivo, a qué segmento quiero ir, cuál es el perfil de mi público, y entonces identificar cuáles son las necesidades de tanto el público como de las mías. ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito fortalecer? Y también, por ejemplo, a partir de eso, desarrollar con inteligencia artificial o aprovechar la inteligencia artificial para poder expandir mi marca, posicionar mi marca, abarcar más mercado, tener una comunicación directa con mis clientes. Es decir, yo necesito, ya ahorita, por ejemplo, el chat que tenemos, que muchas páginas lo tienen, entramos y ya viene un asistente virtual que te va a atender cualquier duda. A mí, en lo personal, me marea. ¿Por qué? Porque no te saca o te vuelve a regresar a la misma pregunta y a la misma y a la misma, y de ahí no sales y de ahí no sales y dices, ¿sabes qué? Me voy mejor, cierro la página y busco algo que esté físicamente aquí u otro tipo de atención. Entonces, ahí la mezcla de la inteligencia artificial es cuando es algo tan estandarizado, no hay problema, pero cuando hablamos de ese valor agregado que le quieres dar a tu negocio, ese diferenciador, no podemos apoyarnos 100% en la inteligencia artificial, tenemos que dar una atención personalizada. Entonces, sí, de inicio te doy las opciones. Otro comentario perfecto, lo enlazo entonces con alguien, con una persona que lo atienda y que le resuelva y que le llame por teléfono y que le diga su nombre y no sea una respuesta automática. Entonces, hay muchas opciones que tenemos para implementar. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a tener un impacto internacional. Cuando hablamos de redes sociales, cuando hablamos de páginas web, cuando hablamos del comercio electrónico, forzosamente vamos a impactar en otros países. Y se los comento, por ejemplo, yo mi registro de marca que hice a través de Sedeco, resulta que me buscan de Estados Unidos porque me están diciendo que la marca ya está registrada y nos vamos a poner de acuerdo, vamos a hacer un convenio, vamos a hacer una negociación para yo poder registrar mi marca y que no impacte en la de ellos. Entonces, a ese grado, si es un registro, imagínense, estatal o nacional mediante el INPI, que se adecuó ahí, la verdad, mis respetos, mi reconocimiento, me atendió súper bien, me asesoró muy bien. Hacemos un registro nacional, pero impactó en Estados Unidos y en Francia y no sé dónde más tienen sucursales, y de esa manera estamos expuestos a cualquier evento a nivel internacional. Entonces, cuando hablamos de un negocio electrónico, también hablamos de que tenemos que considerar las culturas en las que queremos incursionar. Por ejemplo, tenemos que adaptar el mensaje o tenemos que adaptar el servicio. ¿Qué significa? Si yo vendo aquí, por ejemplo, bolsas de plástico, ¿cómo tendría que adaptar esas bolsas de plástico en otros países que están a lo mejor regularizadas con otro tipo de normas y que permiten o no permiten el uso de plástico? Entonces tenemos que hablar de también, no nada más de que yo voy a cambiar mi producto, sino también tengo que buscar la manera de entrar en bloques comerciales que me permitan comercializar mi producto. Hablamos también de la capacitación en competencias interculturales, es decir, ya estamos expuestos, necesitamos ser competitivos, tenemos que cumplir cierto nivel de calidad en mis bolsas de plástico para poder incursionar en el mercado. Y también tenemos que hablar sobre la innovación comercial. Hablamos de todo lo que les comentaba en un inicio. Si estamos innovando de manera local, de manera internacional tenemos que innovar 3 veces más. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con otras bolsas de plástico. Entonces, buscamos la manera de ser competitivos de una manera en diferentes culturas. Y después de todo eso, hablamos de que ya tenemos una comunicación correcta, tenemos una comunicación asertiva dentro de la empresa. Hablamos también de que necesitamos solidificar nuestra organización o nuestro negocio. Entonces, aquí hablamos de estructuras que le dan una claridad a nuestra empresa. El hecho de que tú ya sepas, bueno, generalmente el de mercadotecnia, el de compras, el de gestión de trámites gubernamentales, el de nóminas, el contador, es la misma persona, casi siempre. Entonces, ¿por qué? Pues porque son organizaciones, son negocios que van empezando. Cuando ya hablamos de una organización tipo Coca-Cola o una transnacional, pues de esas no tienen problema. Su problema menor será su problema va a ser cómo hacer una fórmula a lo mejor
que tenga menos azúcar y que haga menos daño a la salud, que está deliciosa, pero hace daño. Entonces ya será otro tipo de preocupaciones. Pero cuando hablamos de una empresa local, una empresa pyme o MIPYME, estamos hablando de que necesitamos proyectar esa seguridad y esa tranquilidad de que tenemos una estructura o de que tenemos una solidificación que nos permita avanzar, que si van a venir conmigo, no hay problema de que yo me voy a ir al día siguiente o voy a desaparecer con su coche o le voy a robar su bicicleta o etcétera. Tenemos que darle esa confianza tanto a los clientes como a los proveedores, de tener esa estructura. Protocolos de comunicación que permiten también tener una comunicación más asertiva con los proveedores. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero crédito contigo, ¿cómo le tengo que hacer? Esta es mi empresa, estos son mis números, etcétera. Tenemos que buscar la manera de adaptar lo que queremos o el lenguaje que tenemos que utilizar para lograr lo que queremos dentro de nuestra organización. Y también la estabilidad y confianza, es decir, también trabajadores que se sienten a gusto, que se sienten estables, que se sienten con ciertas tranquilidad dentro de su trabajo, porque es estable, porque hay una buena comunicación, eso permite que la gente pueda trabajar de mejor manera. Entonces, aquí en la UBAC tenemos diferentes maestrías que abarcan todas estas áreas. Si hablamos de que queremos enfocarnos en la imagen pública y en la comunicación estratégica, aquí en la UBAC te vamos a ayudar a definir esas estrategias de comunicación que permitan proyectar a los clientes lo que tu esencia. Por ejemplo, aquí hay algo bien interesante, porque para esta maestría, por ejemplo, tenemos alumnos incluso con un perfil completamente diferente. Tenemos chefs que estudian esta maestría porque lo que quieren es proyectar a través del menú, a partir del platillo, la personalidad y la esencia de los dueños o de la marca que quiere proyectar. Entonces es algo muy interesante. También en esta maestría ayudamos a definir estrategias efectivas y de comunicación y de imagen, no nada más de las organizaciones, sino también de las personas, de los profesionistas que están ofreciendo servicios de consultoría, por ejemplo, de personas públicas que tienen algún puesto de gobierno, personas que están en el medio artístico. Aquí se ve toda la imagen, tanto de un corporativo o de un negocio como de una persona, en todos los ámbitos. Y también tenemos aquí el tema de comunicación. En la maestría en desarrollo y transformación de los negocios en la era digital, ayudamos a formar modelos que nos permitan o que le permitan a las empresas tener herramientas para competir en un entorno global. Y estamos expuestos, entonces tenemos que dar herramientas sólidas para que se pueda llevar a cabo. También sobre proyectos tecnológicos para posicionar la marca y comercializar todos nuestros productos o nuestros servicios en línea. Otra de las maestrías es la maestría en inteligencia comercial, que nos ayuda precisamente a definir estructuras o estrategias en un entorno global multicultural. Vamos a ver temas como bloques comerciales, en dónde me conviene incursionar, en qué países o en qué bloque comercial no me van a poner tantas trabas o bien tantos procesos porque tenemos un convenio, entonces podemos incursionar en esos mercados, pero también a través de la competitividad, de la calidad y de toda la parte que engloba y de la operación de los negocios en otros países. Y tenemos también la maestría en administración, que esta maestría nos ayuda a crear modelos o desarrollar modelos para la toma de decisiones. Entonces, como pueden ver, es muy completa. No nos podemos, las empresas o los dueños de algún negocio, ¿se vuelven todólogos? Sí. ¿Saben de todo? Sí. Un poquito de todo. Pero entonces ahí es en donde todo el equipo multidisciplinario puede entrar y entonces puedes buscar o puedes identificar cuáles son las áreas de oportunidad que tienes o que quieres desarrollar más y entonces enfocarte en una de estas. Y mejor aún, si tú como dueño de la empresa puedes tener a un trabajador en cada una de estas áreas, especialistas o estudiando una maestría en cada área, pues todavía es mucho mejor. Entonces, aquí una de las ventajas que tenemos o de los distintivos que tenemos en la universidad es que todos los docentes que tenemos aquí son profesionistas que tienen experiencia laboral. Es decir, sí tienen los grados académicos, pero también nos interesa mucho su formación o su experiencia laboral,
¿Por qué? Porque al final de cuentas eso es lo que enriquece una clase. El que el maestro te explique o te platique cómo y resolvieron un problema. Por ejemplo, hace poquito tuvimos una plática con un doctor que es experto en comunicación, doctor en comunicación, hablaba sobre la crisis que hubo en el estado de Oregón, en Estados Unidos, cuando hace muchos años se satanizó mucho a las abejas, que había incluso películas, o hay películas donde decían las abejas asesinas y las abejas no sé qué. Entonces toda la población estaba aterrado por las abejas y empezaron a matarlas. Y entonces él estuvo dentro de esa campaña para sensibilizar a la población de que las abejas no eran malas, que las abejas eran necesarias. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Toda una estrategia para poder posicionar a las abejas en el lugar que les corresponde, en un lugar esencial. Entonces, ellos tuvieron, o él formó parte de ese equipo para poder solventar o para poder sacar a las abejas de esa crisis que hubo de que las querían matar. Entonces, ese es el grado o el nivel de docentes que tenemos aquí, que te permiten tener esa interacción y esa experiencia a través de ellos de cómo resolver las cosas prácticas, y por eso es muy importante para nosotros. Y otra de las cosas que también de repente muchos nos encargamos o nos enfocamos en estudiar, en trabajar y demás, pero de repente por azares del destino estamos dando clase. La maestría en calidad en la educación nos permite precisamente formarnos como docentes, definir estructuras o definir estrategias para poder transmitir la experiencia profesional a un aula o a una dinámica de clase, una planeación didáctica. Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo. Digo, la conclusión es que pues realmente la comunicación que necesitamos tener en la organización abarca muchísimas áreas. No nada más es si me llevo bien con ellos, sino, o con mis trabajadores, hay confianza, nos llevamos de tú y nos picamos el ombligo. No se trata de eso, se trata de cómo comunicamos el objetivo de nuestra organización para que se puedan lograr los objetivos. Si no tenemos en común ese negocio o esa organización, pues no va a funcionar, no va a haber trabajo. Entonces es importante considerar que la comunicación no nada más es persona a persona, es a través de todo, de la imagen, cómo le hablas, cómo se lo dijiste, porque recordemos que lo importante no es lo que decimos, sino cómo lo percibe o cómo lo toma o cómo lo recibe el receptor. Entonces tenemos que tener una congruencia en toda esa comunicación y que se vea a través de todo. Relaciones personales, de resultados financieros, a través de la imagen pública, a través de la imagen en la era digital que estamos ya, y toda esa parte de imagen internacional que también a la que estamos expuestos. Entonces, pues bueno, por mi parte es todo. No sé si hay algún comentario, pregunta. Gracias. Bueno, por ahí les pasé el billete para que no preguntaran. Me parecen, muy buenos días, me parecen increíble las opciones educativas, la movilización al cambio social y definitivamente, maestra Eunice, ¿qué opina usted sobre la comunicación en ese impacto para el profesionista? O sea, ¿qué impacto tiene para el profesionista en la actualidad la comunicación? Híjole, es muy amplia. Es muy importante, si lo vemos así o lo generalizamos, es muy importante. Porque es lo que vas a transmitir tú. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista personal, es cómo te vendes, cómo te ven y qué es lo que estás proyectando. La comunicación, insisto, abarca todo. La forma en la que estructuras tus ideas, la forma en la que te presentas físicamente, la forma en la que puedes redactar un currículum, la forma en la que proyectas, por ejemplo, tu negocio o tu vida a través de redes sociales, o de lo que transmites incluso en tus cuentas personales de redes sociales. Entonces impacta muchísimo. O sea, es muy amplia el impacto que tiene la comunicación en los profesionistas. Eso de manera individual. Ahora, si lo trasladamos, por ejemplo, a una organización, o que estás trabajando en una organización, a través de ti, es que la gente se va a dar una idea de cómo es la OVAC. Por ejemplo,
Es cuando estaba trabajando en Grupo Posadas, lo que nos decían era eso. Yo quiero que la gente que trabaja aquí se identifique perfectamente en la sociedad, porque son los que no te avientan el coche, los que no le dan el paso al peatón, los que dicen buenos días y gracias. Toda esa cultura organizacional positiva, no olvidemos que finalmente somos personas que estamos proyectando una imagen tanto de una empresa o de un negocio, de una institución, como también de ti. En un futuro no sabes, como lo vemos ahorita, ¿no? Que salen los memes que dicen, qué bueno que en mi juventud no había redes sociales o que no hubo fotos. Pues sí, qué bueno, pero no por eso vas a ser exento de que te puedas exhibir. Entonces, no hay como ser congruentes a la hora de comunicar. Si estás representando una institución, tienes que ser congruente con la institución que estás representando. Si te estás representando a ti mismo, con mayor razón, porque lo que te respalda va a ser tu reputación y lo que finalmente estás proyectando. Muchísimas gracias, maestra. Al contrario. Tenemos preguntas de manera remota a través de Zoom. Edgar Rodríguez menciona, las personas correctas en el lugar correcto generará trabajadores felices. Esto supone un liderazgo, entre comillas, bueno y una cultura adecuada, ¿cierto? Más complicado de poner a los trabajadores correctos en el lugar correcto puede ser el lograr una cultura adecuada. Sí, sí, la verdad es que volvemos a ese tema que le contestaba la maestra Maripaz. El hecho de que tengas a las personas correctas en el lugar correcto es un porcentaje de probabilidad de que sea un trabajador o una empresa que se desempeña correctamente. Pero si hay una cultura de estrés, una cultura de cacería de brujas, por ejemplo, si hay una cultura en la que no te sientes con esa confianza, por mucho que esté la persona correcta en el lugar correcto, si no se genera todo ese ambiente de trabajo, la verdad es que no prospera. Entonces, volvemos al tema de que todo tiene que ser congruente. Tus objetivos, tu persona, tu forma de actuar, tu forma de decir las cosas tiene que ser congruente con la cultura que tienes que quieres proyectar. Entonces, sí, definitivamente la cultura tiene que ver con la parte de que las personas sean felices en el lugar de trabajo, para que sean más productivas. No porque, digo, si a las empresas les preocupa que sean felices, sí, pero no es objetivo, vamos a ser sinceros. O sea, también, pues es generar ingresos y es generar permanencia, por ejemplo, para las instituciones que no son lucrativas, pero finalmente lo que buscamos es la productividad. Y una persona que es productiva se siente hasta más contenta. Terminas tu jornada laboral y dices, ay, hoy hice un montón de cosas y aproveché muy bien el tiempo, te sientes bien, ¿no? Muy bien. También Edgar Rodríguez pregunta, dice, bueno, buenos días. En un inicio comentó la división del trabajo. Desde el momento que hay división del trabajo, simplemente no hay manera de que una organización funcione correctamente sin una buena comunicación. ¿Es correcto? Es por medio de la comunicación como esas áreas diferentes podrán trabajar al unísono. Así es. Fíjate, les pongo un ejemplo muy sencillo. Una cadena de hoteles que trabaja con un centro de servicios concentrado o centro de servicios, concentra toda la operación de las compañías en un solo lugar. Resulta que si el que está trabajando en la cocina en el hotel en Cozumel, toma un litro de leche porque se le acabó, porque va a ser una malteada, toma un litro de leche y hace la malteada y ya sale la malteada y se la dan, se la pagan, etcétera. Y resulta que por esta actividad se generó un desabastecimiento en el inventario, o más bien físico, pero no en el sistema. Quiere decir que en el sistema sigue habiendo un litro de leche. Ajá. Pero resulta que como no le dio salida al litro de leche, nunca se generó una orden de compra o no se generó un desabastecimiento en el inventario. Por lo tanto, no se genera una orden de compra al proveedor. Por lo tanto, no se genera una cuenta por pagar. Por lo tanto, eso impacta en el estado de resultados que tiene que emitir la empresa y que dentro de 3 meses tiene que reportar a bolsa.
esa no salida de la leche, es decir, tomó el litro de leche, lo que tiene que hacer de inmediato es darle una salida para que sepa el sistema que ya no hay leche. Por lo tanto, se tiene que generar la orden de compra, la cuenta por pagar, que el proveedor llegue con el litro de leche, se le dé entrada y entonces se genere toda la contabilidad de manera limpia. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, el cocinero o el chef esté especializado en hacer malteadas, eso es padrísimo. Pero ¿cómo impacta su actividad o el haber hecho o el haber elaborado esa malteada, cómo le impacta a contabilidad? ¿Por qué? Porque en ese momento llega alguien más y le pide otra malteada y entonces como ya no hay leche va a tener que salir corriendo a la tienda a comprar un litro de leche y entonces le van a tener que dar dinero en efectivo de la caja y después a ver cómo la repones o cómo lo compruebas, etcétera. Entonces tenemos que identificar que aunque haya diferencia o que hay una división de trabajo, tienen que estar comunicadas las partes, como les comentaba. Tenemos que conocer el impacto que tiene nuestra actividad dentro del flujo del proceso, del flujo del proceso completo. De lo contrario, yo no puedo, o el cocinero no puede identificar qué impacto tuvo el que no haya dado salida a la leche, cómo tuvo el impacto a la hora de comprobar en la caja chica. Al contador, ni siquiera son de la misma área, ni siquiera se hablan, pero cómo impactó su actividad o su no actividad en un resultado final. Entonces, definitivamente tiene que haber comunicación a un nivel macro de que sepas cómo impacta tu actividad en todo el proceso para poder avanzar y que haya una buena cultura organizacional. Por ahí hay mensajes de gratitud y felicitación por parte de José Luis Forteza Vargas, de ¿cómo se llama? Eduardo Estrada, de Tania Miranda, de Elsa Mireyes Ramos y bueno, de Claudia Lorena Balcázar también. Entonces, Muchas le gracias. agradecen mucho por su ponencia y le Muchas felicitan. gracias. Si nadie tiene más preguntas. Ujú. Bueno. Ah, ¿no? Sí. Otra, pues, a ver, vamos a regresar. Las que sean, es el momento ahorita. Entonces, bueno, pues, de verdad, muy completa su ponencia, maestra. Muchas gracias, de verdad. Esto que mencionaba sobre cómo hay que llevarse dentro de los centros de trabajo, el otro día también lo vi en un podcast y mencionan que, pues, como existe la herramienta de la Ujú, inteligencia artificial ya que propicia todo el conocimiento, ujú. pues antes en los centros de trabajo un personal indispensable era este que sabía todo, ¿no? No importa ahora si fuera retraído o un mal compañero, no importaba, era indispensable. Sí. Y hoy en día que tenemos esta herramienta que cuenta con toda la información, más que nunca se busca en los centros de trabajo que haya armonía entre los colaboradores, ¿no? Y eso la inteligencia artificial no podrá intervenir. Podrá darnos alguna idea, podrá ayudarnos a tomar decisiones con base en las estadísticas que tiene, pero definitivamente las relaciones humanas va a Así ser un es. poquito más complejo. Sí, entonces más que nunca hay que saber Sí, integrarse a la sociedad, ¿no? sí, Ujú. sí, Que, sí, así es, que también va a conllevar a mucho estrés, así es. va a conllevar a mucha, este, síntomas, depresión, Ujú. ansiedad, pero bueno, es lo que hay y vamos a enfrentarlo, ¿no? Y le agradecemos Sí, a nombre del gobierno del estado, de parte muchas de la gracias. Secretaría de Desarrollo Económico, le otorgamos este reconocimiento a Unice Macías Guzmán Ujú. por su valiosa intervención en la Academia de Michoacán, Academich, en la capacitación titulada La comunicación en los negocios. Esta capacitación fue realizada el día de hoy, 24 de junio del 2025, y se lo firma mi directora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Otro aplauso, por favor. Bueno, pues no se pierdan todavía queda mucha semana con la UBA, gracias a la doctora Flor, con el área de posgrados. Es contenido de muchísimo valor. Cada una de las ponencias ha tenido alto valor en toda su información. Y pues, por favor, continuamos el día de mañana, no se lo pierdan. Nos vemos. Michoacán es mejor.